Su marido le tiró los papeles del divorcio y la echó de casa, pero 48 horas después, todo cambió. El reloj de la cocina marcaba las 7:15 de la tarde, cuando Patricia Herrera terminó de servir la cena. El aroma de los chiles en nogada llenaba la amplia cocina de la residencia ubicada en Providencia, uno de los barrios más exclusivos de Guadalajara. A través de las ventanas se podía apreciar el jardín perfectamente cuidado, donde las bugambilias moradas contrastaban con el verde intenso del césped que Ricardo insistía en mantener impecable. Patricia se quitó el delantal y lo colgó en su lugar habitual. A los 42 años, conservaba la elegancia natural que había conquistado a Ricardo 18 años atrás, cuando ella trabajaba como administradora en una pequeña empresa de su padre, y él comenzaba a construir su imperio inmobiliario. Su cabello castaño, ahora con algunas canas que se negaba a teñir, enmarcaba un rostro que el tiempo había tratado con benevolencia, aunque últimamente las líneas de expresión alrededor de sus ojos revelaban una preocupación constante. «La cena está lista», gritó hacia el segundo piso, donde seguramente sus hijos, Daniela de 16 años y Sebastián de 14, estarían enfrascados en sus teléfonos o videojuegos. Ricardo llegaría en cualquier momento de la oficina, como había hecho religiosamente durante los últimos años, siempre entre las 7 y las 8 de la noche. Mientras esperaba, Patricia revisó mentalmente los pendientes del día siguiente. Tenía junta en el comité de padres de familia del colegio privado, donde estudiaban sus hijos, una cita con el dentista y la reunión mensual de la Asociación de Esposas de Empresarios de la ciudad, un grupo que había comenzado a sentir cada vez más ajeno a sus intereses reales. El sonido del portón eléctrico la sacó de sus pensamientos. Ricardo había llegado. Patricia sintió esa familiar tensión en el estómago que había aparecido en los últimos meses sin que pudiera explicar exactamente por qué. Su matrimonio no era perfecto, pero tampoco creía que fuera infeliz. Simplemente había caído en una rutina cómoda pero vacía, donde las conversaciones se limitaban a coordinar horarios, gastos de la casa y actividades de los niños. «Buenas noches», murmuró Ricardo al entrar a la cocina, aflojándose la corbata italiana que Patricia le había regalado en su último cumpleaños. A los 45 años, Ricardo Mendoza seguía siendo un hombre atractivo. Su cabello negro apenas salpicado de gris en las sienes y su porte autoritario le daban un aire distinguido que había sido una de las primeras cosas que atrajeron a Patricia. Pero esa noche, algo en su expresión le resultó extraño. Sus ojos, normalmente cálidos cuando la miraba, tenían una frialdad que la desconcertó. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó Patricia, sirviéndole un vaso de agua mineral en el cristal que él prefería. Era una pregunta automática, parte del ritual diario que habían establecido sin darse cuenta. «Ocupado. Los negocios están complicados», respondió Ricardo sin mirarla, revisando su teléfono móvil con una concentración que Patricia encontró excesiva. Los niños bajaron corriendo por las escaleras, rompiendo la tensión que había comenzado a formarse en la cocina. Daniela, con su uniforme del colegio aún puesto y el cabello recogido en una cola de caballo, besó a su padre en la mejilla antes de sentarse en su lugar habitual. Sebastián, más reservado por naturaleza, simplemente saludó con un movimiento de cabeza y se concentró inmediatamente en su plato. La cena transcurrió en un silencio inusual. Normalmente los niños llenaban la conversación con anécdotas del colegio, quejas sobre los maestros o planes para el fin de semana. Esa noche, sin embargo, parecían percibir la tensión entre sus padres y comieron en silencio, intercambiando miradas ocasionales que no pasaron inadvertidas para Patricia. «Papá, ¿me puedes dar dinero para la excursión de la próxima semana?», preguntó finalmente Daniela rompiendo el silencio. «Son 2,500 pesos». Ricardo levantó la vista del plato por primera vez en toda la cena. «Habla con tu madre. Ella maneja esos gastos». Patricia frunció el ceño. Normalmente, Ricardo era generoso con los gastos de los niños y nunca había evitado esas responsabilidades. «Claro, mañana te doy el dinero, amor», le dijo a su hija, pero su mente ya estaba procesando la extraña respuesta de su esposo.
Después de cenar, los niños subieron a hacer sus tareas. Ricardo se dirigió directamente a su estudio, un espacio en la planta baja que había convertido en su santuario personal, lleno de libros de negocios, trofeos de golf y fotografías de sus proyectos inmobiliarios más exitosos. Patricia terminó de limpiar la cocina, una tarea que podría haber delegado a Marta, la empleada doméstica, pero que en los últimos meses había comenzado a hacer ella misma, encontrando en esos minutos de actividad rutinaria una extraña paz. Eran casi las 10 de la noche cuando Patricia decidió hablar con Ricardo. Había estado posponiendo una conversación que sabía necesaria desde hacía semanas. Los últimos estados de cuenta bancarios mostraban movimientos que no entendía completamente, y cuando había intentado preguntarle a Ricardo sobre algunos retiros importantes, él había evadido sus preguntas con respuestas vagas sobre inversiones nuevas e oportunidades de negocio. Tocó suavemente la puerta del estudio antes de entrar. Ricardo estaba sentado detrás de su escritorio de madera maciza, pero no estaba trabajando. Simplemente miraba hacia la ventana que daba al jardín, donde las luces automáticas acababan de encenderse, iluminando las palmeras que habían plantado cuando se mudaron a esa casa 10 años atrás. «Ricardo, necesitamos hablar», dijo Patricia, cerrando la puerta detrás de ella. Él se volvió lentamente hacia ella, y Patricia notó que tenía una expresión que nunca había visto antes. No era enojo, ni tristeza, sino algo parecido a la resignación mezclada con una determinación fría que la asustó. ¿Sobre qué? Patricia se sentó en una de las sillas frente al escritorio tratando de mantener un tono casual. Sobre las finanzas. He estado revisando los estados de cuenta y hay algunos movimientos que no entiendo. Retiros grandes, transferencias a cuentas que no reconozco. La expresión de Ricardo se endureció inmediatamente. Patricia, te he dicho 1000 veces que no te preocupes por los negocios. Yo me encargo de esas cosas. No estoy hablando de tus negocios, Ricardo. Estoy hablando de nuestras cuentas conjuntas, de la cuenta donde depositas el dinero para los gastos de la casa y los niños. Falta dinero, y no entiendo por qué. Ricardo se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Por un momento, el único sonido en la habitación fue el tic-tac del reloj de péndulo que había heredado de su padre. Las cosas han estado difíciles últimamente, dijo finalmente, sin voltear a verla. He tenido que hacer algunos movimientos para proteger el patrimonio familiar. ¿Qué tipo de movimientos? ¿Y por qué no me has consultado nada? Ricardo, estamos casados bajo el régimen de sociedad conyugal. Legalmente, yo tengo derecho a saber qué está pasando con nuestro dinero. Esas palabras parecieron activar algo en Ricardo. Se volvió bruscamente hacia ella, y Patricia vio en sus ojos una ira que la sorprendió por su intensidad. ¿Derecho? ¿Tú crees que tienes derecho a cuestionar lo que hago con el dinero que yo gano? Patricia se puso de pie, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. En 18 años de matrimonio, Ricardo nunca le había hablado con ese tono. No estoy cuestionando tu trabajo, Ricardo. Estoy preguntando sobre dinero que desapareció de cuentas que son mías también. Dinero que necesitamos para la casa, para los gastos de los niños. Los gastos están cubiertos, gritó Ricardo, golpeando el escritorio con la palma de la mano. El ruido resonó en la habitación como un disparo. Siempre han estado cubiertos. Nunca te ha faltado nada. Patricia retrocedió un paso. No por miedo físico, sino por la impresión de ver a su esposo convertido en un extraño. Ricardo, ¿qué te pasa? ¿Por qué reaccionas así? Solo quiero entender. Él caminó hacia un archivero ubicado en la esquina del estudio y sacó una carpeta manila que Patricia no había visto antes. La arrojó sobre el escritorio con tanta fuerza que algunos papeles se deslizaron hacia el suelo. ¿Quieres entender? Perfecto. Ahí tienes todo lo que necesitas entender. Patricia se acercó lentamente al escritorio y abrió la carpeta. Su corazón se detuvo al ver el encabezado del primer documento, demanda de divorcio. Sus ojos recorrieron rápidamente las líneas escritas en lenguaje legal, pero las palabras parecían bailar frente a ella. Vio su nombre, el nombre de Ricardo, fechas, números,
Términos legales que no comprendía completamente pero que entendía lo suficiente como para saber que su mundo acababa de cambiar para siempre. ¿Qué? ¿Qué es esto?, murmuró, sin levantar la vista de los papeles. Es lo que debería haber hecho hace años, respondió Ricardo con una frialdad que cortó el aire como una navaja. Me voy a divorciar de ti, Patricia. Ya hablé con mis abogados. Todo está en orden. Patricia sintió como si el piso se hubiera abierto bajo sus pies. Levantó la vista hacia Ricardo, buscando en su rostro alguna señal de que esto era una pesadilla, una broma cruel, cualquier cosa excepto la realidad. No entiendo. ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal? Ricardo se cruzó de brazos y la miró con una expresión que mezclaba desprecio y aburrimiento. No has hecho nada mal, Patricia. Ese es precisamente el problema. No has hecho nada. Nada interesante. Nada emocionante. Nada que me haga querer seguir en este matrimonio muerto. Las palabras golpearon a Patricia como puñetazos físicos. Se aferró al borde del escritorio para no caerse, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a nublar su visión. Matrimonio muerto. Ricardo, tenemos 2 hijos, una vida juntos. 18 años de historia. 18 años de rutina. La interrumpió él. 18 años de las mismas conversaciones, las mismas cenas, las mismas preocupaciones insignificantes. Me aburres, Patricia. Me has aburrido durante años y ya no puedo fingir que esto funciona. Patricia se dejó caer en la silla, los documentos del divorcio aún en sus manos temblorosas. Pero podemos intentarlo. Podemos ir a terapia de pareja. Podemos hablar. Ricardo soltó una risa amarga. ¿Terapia? ¿Para qué? ¿Para que un psicólogo nos diga lo que ya sabemos? Esto se acabó, Patricia. Se acabó hace años, solo que yo no había tenido el valor de admitirlo. ¿Y los niños? ¿Has pensado en Daniela y Sebastián? Por supuesto que he pensado en ellos. Van a estar mejor sin tener que vivir en una casa donde sus padres fingen quererse. Podrán visitarme los fines de semana, pasar vacaciones conmigo. Será mejor para todos. Patricia sintió una furia repentina que la sorprendió por su intensidad. Se puso de pie bruscamente, los papeles del divorcio cayendo al suelo como confeti macabro. ¿Mejor para todos? ¿O mejor para ti y para quien sea que te haya convencido de que tu familia no vale nada? Los ojos de Ricardo se encendieron con una rabia peligrosa. ¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando nada. Estoy preguntando directamente. ¿Hay otra mujer, Ricardo? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Patricia vio la verdad escrita en el rostro de su esposo, en la manera como desvió la mirada, en el ligero rubor que apareció en sus mejillas. Eso no importa, murmuró finalmente. Por supuesto que importa, gritó Patricia sorprendiéndose a sí misma por el volumen de su voz. Importa para mí, importa para nuestros hijos. ¿Cuánto tiempo llevas engañándome? Ricardo se dirigió hacia la puerta del estudio, claramente queriendo escapar de la conversación. Esta discusión no tiene sentido. Los papeles están firmados por mi parte. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para explicarte los términos. No te vayas, le gritó Patricia siguiéndolo hacia la puerta. No puedes soltarme esto y salir corriendo. Tenemos que hablar sobre la casa, sobre los niños, sobre todo. Ricardo se detuvo en el marco de la puerta y se volvió hacia ella. Su expresión había cambiado otra vez. Ahora mostraba una crueldad que Patricia no sabía que existía en él. No tenemos que hablar sobre nada. Todo está especificado en los documentos. Tú te quedas con la pensión alimenticia que dicte el juez. Yo me quedo con la casa, con las empresas, con las inversiones. Los niños vivirán conmigo. ¿Qué? No. Los niños se quedan conmigo. Lee los documentos, Patricia. Mi abogado encontró varias razones por las cuales yo sería el padre más apropiado para tener la custodia. Tengo estabilidad económica, una casa adecuada, un trabajo estable. Tú no tienes nada. Patricia sintió como si la hubieran golpeado en el estómago. Soy su madre. Eres una madre que no ha trabajado en 15 años, que no tiene ingresos propios, que no tiene una casa donde vivir una vez que se resuelva el divorcio. ¿Qué puedes ofrecerles? Las palabras de Ricardo eran como veneno, diseñadas para destruir lo poco que quedaba de la autoestima de Patricia.
pero en lugar de quebrarla completamente, algo dentro de ella se endureció. Les puedo ofrecer amor, les puedo ofrecer estabilidad emocional, les puedo ofrecer una madre que no los va a abandonar por un capricho de mediana edad. Ricardo sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de alguien que sabe que tiene todas las cartas ganadoras. El amor no paga colegiaturas, Patricia. El amor no pone comida en la mesa. El amor no mantiene el nivel de vida al que mis hijos están acostumbrados. Patricia recogió los documentos del suelo, sus manos temblando tanto que apenas podía sostener los papeles. Mientras los hojeaba rápidamente, varias cosas la sorprendieron. La fecha en la demanda era de 3 semanas atrás. Ricardo había estado planeando esto durante al menos un mes sin decirle nada. Había evaluaciones de propiedades que no sabía que existían, cuentas bancarias que desconocía, inversiones hechas únicamente a su nombre. «Esto no es legal», murmuró, más para sí misma que para él. «Estamos casados bajo sociedad conyugal. La mitad de todo es mío por derecho». Ricardo se acercó a ella y le arrebató los documentos de las manos. «La mitad de lo que figure bajo régimen de sociedad conyugal. Resulta que la mayoría de mis bienes fueron transferidos a mi nombre únicamente mucho antes de que empezáramos a tener problemas. Mi abogado se aseguró de que todo estuviera en orden». Patricia lo miró con incredulidad. «¿Cuándo? ¿Cuándo hiciste eso?» «Hace 2 años. Cuando me di cuenta de que este matrimonio no tenía futuro». 2 años. Ricardo había estado planeando dejarla durante 2 años, moviendo dinero, protegiendo sus activos, preparándose para este momento, mientras ella seguía viviendo en la ilusión de que tenían una familia normal. «Eres un monstruo», susurró Patricia. «Soy un hombre de negocios», replicó Ricardo fríamente. «Y he protegido mis intereses como cualquier empresario inteligente haría». Patricia se dirigió hacia la puerta, pero Ricardo la detuvo con una mano en el brazo. «Una cosa más», dijo, y su voz tenía un tono casi casual que hizo que Patricia sintiera un escalofrío. «Quiero que te vayas de la casa esta noche». «¿Qué?» «No quiero que los niños se despierten mañana y encuentren esto convertido en un campo de batalla. No quiero escenas, no quiero gritos, no quiero drama. Recoge tus cosas y vete. Puedes regresar mañana cuando ellos estén en el colegio por el resto de tu ropa». Patricia no podía creer lo que estaba escuchando. «Ricardo, esta es mi casa. He vivido aquí durante 10 años. No me puedes echar como si fuera una empleada doméstica. Legalmente, puedo hacer exactamente eso. Esta casa está a mi nombre únicamente. Nunca la pusimos bajo régimen de sociedad conyugal, porque la compré justo después de que naciera Sebastián, cuando tú estabas de licencia de maternidad y no trabajabas. Técnicamente, eres mi huésped aquí». Patricia sintió como si el mundo se estuviera desmoronando a sus pies. Cada palabra de Ricardo revelaba el nivel de planificación y manipulación que había puesto en marcha para destruir su vida. «No me voy a ir», dijo, tratando de sonar más fuerte de lo que se sentía. «No me voy a alejar de mis hijos». Ricardo caminó hacia el teléfono que tenía en su escritorio y marcó un número que aparentemente ya tenía memorizado. «¿A quién llamas?» «A mi abogado. Si no te vas voluntariamente, él me puede explicar exactamente qué pasos legales puedo tomar para sacarte de aquí esta misma noche». Patricia observó a su esposo hablar por teléfono en voz baja, utilizando términos legales que no entendía completamente pero que sonaban amenazantes. Cuando colgó, se volvió hacia ella con expresión triunfante. «Mi abogado dice que puedo cambiar las cerraduras inmediatamente si considero que hay riesgo de daño a la propiedad o de alteración del orden doméstico. También me recuerda que tengo derecho a proteger a los menores de situaciones emocionalmente perturbadoras. ¿Estás amenazándome con llamar a la policía? Estoy explicándote cuáles son tus opciones. Puedes irte ahora, con dignidad, y mañana podemos hablar con los niños juntos para explicarles la situación de manera civilizada. O puedes obligarme a tomar medidas más drásticas». Patricia miró alrededor del estudio, buscando algo familiar que la tranquilizara, pero todo le parecía extraño ahora, como si hubiera entrado a la casa de un desconocido. En la pared colgaba la fotografía de su boda, donde ambos sonreían radiantes frente a la Catedral de Guadalajara.
Al lado estaba la foto del día que trajeron a Daniela del hospital y otra de las últimas vacaciones familiares en Puerto Vallarta. Toda esa historia, todos esos momentos, reducidos a evidencia de una mentira que había durado años. ¿Dónde se supone que voy a ir?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Eso no es mi problema, respondió Ricardo regresando a su escritorio y fingiendo revisar unos documentos. Tienes hermana, tienes amigas, figura algo. Patricia sintió una mezcla de humillación y rabia que la hizo temblar. ¿Y si me niego? ¿Si decido quedarme y pelear? Ricardo levantó la vista de los papeles y la miró directamente a los ojos. Entonces mañana vas a descubrir exactamente qué tan lejos puede llegar un buen abogado para proteger los intereses de su cliente. Y te aseguro, Patricia, que no vas a ganar esa batalla. El silencio se extendió entre ellos por varios minutos. Patricia podía escuchar el sonido del reloj, el zumbido del aire acondicionado, los ruidos normales de una casa que ya no sentía como suya. Arriba, probablemente sus hijos estaban terminando sus tareas, sin idea de que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Necesito hablar con los niños, dijo finalmente. No esta noche, respondió Ricardo firmemente. Esta noche no vas a traumatizarlos con esto. Mañana, cuando hayamos tenido tiempo de pensar con claridad, podemos hablar con ellos juntos. Son mis hijos, Ricardo. Y también son míos. Y como el padre que va a tener su custodia, tengo derecho a decidir cuándo y cómo se les informa sobre esta situación. Patricia se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir del estudio. Una pregunta, dijo sin voltear a verlo. ¿Cuándo exactamente dejaste de amarme? Ricardo no respondió inmediatamente, y por un momento Patricia pensó que tal vez había encontrado una grieta en su armadura, un vestigio del hombre que había amado alguna vez. No creo que te haya amado nunca realmente, dijo finalmente. Creo que me enamoré de la idea de ti, de la esposa perfecta, la madre perfecta, la vida perfecta. Pero las ideas cambian, Patricia, y ya no necesito esa versión de perfección. Patricia subió las escaleras hacia su habitación, sintiendo como si cada paso requiriera un esfuerzo sobrehumano. El pasillo estaba en silencio. Las luces de las habitaciones de los niños ya estaban apagadas. Se detuvo frente a la puerta de Daniela, con la mano en la manija, queriendo entrar a abrazarla una última vez antes de irse, pero sabía que si veía a su hija, no tendría la fuerza para marcharse. En su habitación, Patricia se sentó en la cama que había compartido con Ricardo durante 10 años, y trató de procesar lo que acababa de ocurrir. Una hora antes, su mayor preocupación era si tendría tiempo para pasar por el supermercado antes de la junta del colegio. Ahora se enfrentaba a un divorcio que no había visto venir, a la pérdida de su casa, a una batalla legal por sus hijos, y a la realidad de que el hombre con quien había construido su vida adulta la había estado manipulando y engañando durante años. Abrió su closet y sacó una maleta pequeña, la misma que había usado para su luna de miel en Europa. Metió ropa interior, algunas blusas, un par de pantalones, los medicamentos que tomaba diariamente y algunos documentos personales que guardaba en su tocador. Todo lo que definía su vida cabía en una maleta de mano. Antes de cerrar la maleta, Patricia tomó una fotografía familiar que tenía en su mesa de noche. En ella aparecían los 4 durante un día de campo, el verano anterior. Sebastián sonreía con una sonrisa tímida mientras abrazaba a su padre, y Daniela hacía una mueca divertida para la cámara. Patricia y Ricardo aparecían detrás de los niños, sus brazos entrelazados, ambos sonriendo. Al ver la fotografía ahora, Patricia se preguntó si Ricardo ya estaba planeando el divorcio cuando se tomó esa imagen, si ya había conocido a la otra mujer, si sus sonrisas habían sido tan falsas como todo lo demás. Guardó la fotografía en la maleta y bajó silenciosamente las escaleras. Ricardo ya no estaba en el estudio. Probablemente había subido a su habitación para acostarse, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de destruir una familia. Patricia escribió una nota rápida en un papel que encontró en la cocina. Daniela y Sebastián. Mamá tuvo que salir por una emergencia familiar. Los amo mucho y los veo muy pronto. Su papá les va a explicar todo mañana. Dejó la nota en el refrigerador.
donde sabía que los niños la verían cuando bajaran a desayunar. Luego tomó las llaves de su auto, un Honda Sedán de 5 años que Ricardo había comprado para ella cuando Sebastián entró al kinder y necesitaba transportarse con más frecuencia. Al salir de la casa, Patricia se volvió para mirarla una última vez. Las luces del jardín seguían encendidas, iluminando las plantas que ella había elegido y cuidado durante años. En la ventana del segundo piso, vio la luz del cuarto de Ricardo encendida. Probablemente estaba hablando por teléfono con su abogado, o tal vez con la mujer que había reemplazado a Patricia en sus afectos. Mientras manejaba por las calles vacías de Guadalajara hacia la casa de su hermana Elena, en el centro histórico, Patricia sentía como si estuviera en un sueño surreal. Las calles familiares, los semáforos, los edificios que había visto miles de veces. Todo parecía igual pero diferente, como si el mundo hubiera cambiado fundamentalmente en el espacio de una hora. Su teléfono celular sonó cuando se detuvo en un semáforo. Era un mensaje de texto de Ricardo. «Déjame las llaves de la casa en el buzón. Cambiaré las cerraduras mañana temprano». Patricia leyó el mensaje 2 veces antes de borrarlo. Incluso en sus últimas comunicaciones, Ricardo mantenía ese tono frío y empresarial, como si estuviera cerrando un negocio fallido, en lugar de terminando un matrimonio. Eran casi las 11:30 de la noche, cuando Patricia llegó al edificio de departamentos donde vivía Elena, una construcción de los años 60 que había sido renovada recientemente y que mantenía el encanto arquitectónico del centro de Guadalajara. Elena vivía en el 4º piso, en un departamento pequeño pero cómodo que había decorado con muebles vintage y plantas que crecían en cada rincón disponible. Patricia tocó el timbre, esperando despertar a su hermana a esa hora. Elena, 5 años menor que ella y soltera por elección, trabajaba como diseñadora gráfica independiente y tenía horarios irregulares, pero aún así, era tarde para una visita no anunciada. «Patricia», la voz de Elena sonaba sorprendida a través del intercomunicador. «¿Estás bien? ¿Qué haces aquí tan tarde?» «Elena, ¿Puedo subir? Necesito hablar contigo». «Por supuesto, sube». Patricia subió los 4 pisos por las escaleras, sintiendo el peso de la maleta y de la situación que cargaba. Cuando Elena abrió la puerta de su departamento, vestida con pijama de franela y con el cabello recogido en una cola de caballo despeinada, Patricia finalmente se quebró. Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la discusión con Ricardo salieron como una tormenta. Elena la abrazó sin hacer preguntas, sintiendo como su hermana mayor se desplomaba física y emocionalmente en sus brazos. «Patricia, ¿qué pasó? ¿Están bien los niños?» Ricardo quiere divorciarse», logró decir Patricia entre sollozos. «Me echó de la casa, me quitó todo. No sé qué voy a hacer». Elena guió a su hermana hacia el sofá de la sala y le preparó una taza de té de manzanilla, mientras Patricia le contaba todo lo que había ocurrido esa noche. Elena escuchó en silencio, su expresión cambiando de sorpresa a incredulidad, y finalmente a una indignación que hizo que sus ojos se encendieran de furia. «Ese hijo de perra», murmuró cuando Patricia terminó de hablar. «Perdón por el lenguaje, pero no puedo creer que Ricardo sea capaz de algo así». «Yo tampoco lo podía creer», dijo Patricia, secándose los ojos con un pañuelo desechable. «Pero ahí estaban los documentos, Elena. Todo planeado, todo calculado. Me siento como una idiota por no haberme dado cuenta de nada». Elena se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala, claramente agitada. «¿Y dices que ya movió todos los bienes a su nombre únicamente?» «Eso dice. Hace 2 años, aparentemente. Eso no puede ser legal. Ustedes están casados bajo sociedad conyugal, ¿verdad?» Patricia asintió. «Eso creía yo. Pero Ricardo dice que su abogado encontró la manera de proteger sus activos». Elena se detuvo frente a la ventana que daba al centro histórico de la ciudad. Desde ahí se podía ver la catedral iluminada, majestuosa contra el cielo nocturno. «Patricia, esto no suena legal para nada. Puede que Ricardo tenga un abogado, pero tú también puedes conseguir uno. Un buen abogado que revise todo esto y se asegure de que Ricardo no se salga con la suya». «¿Con qué dinero, Elena? No tengo trabajo, no tengo ingresos, no tengo nada». Ricardo se aseguró de que dependiera completamente de él.
Puedes conseguir un abogado que trabaje con honorarios contingentes, que tome el caso y cobre solo si gana. Además, tienes derecho a pensión alimenticia provisional mientras se resuelve el divorcio. Patricia se recostó contra los cojines del sofá, sintiéndose agotada física y emocionalmente. ¿Y si Ricardo tiene razón? ¿Y si realmente no puedo ofrecerles nada a mis hijos? Elena se sentó junto a su hermana y le tomó las manos. Patricia, escúchame bien. Tú eres una madre extraordinaria. Has dedicado 15 años de tu vida a cuidar a esos niños, A esa casa, a ese hombre ingrato. Has sacrificado tu carrera profesional por el bienestar de tu familia. Eso no te convierte en una mantenida. Te convierte en alguien que hizo un sacrificio enorme por amor. Pero Ricardo tiene razón en una cosa. No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo una casa propia. Entonces conseguiremos todo eso, dijo Elena con firmeza. Vas a quedarte aquí conmigo el tiempo que necesites. Mañana vamos a buscar al mejor abogado de divorcios en Guadalajara. Vas a pelear por tus hijos y por lo que te corresponde legalmente. Patricia miró a su hermana menor, admirando la determinación en sus ojos. Elena siempre había sido la fuerte de las dos, la rebelde que había decidido no casarse y construir su propia vida independiente. Patricia se había burlado gentilmente de las decisiones de Elena durante años, sintiendo lástima por su soledad. Ahora se daba cuenta de que Elena había sido la sabia. ¿Y si perdemos? ¿Y si Ricardo realmente puede quitarme a mis hijos? Elena apretó las manos de su hermana. No vas a perder, Patricia, porque vas a pelear como la madre guerrera que eres, y porque tienes algo que Ricardo nunca va a tener. ¿Qué? La verdad de tu lado. Esa noche, Patricia durmió en el sofá cama de Elena, pero realmente no durmió. Se quedó mirando al techo, procesando los eventos del día, tratando de entender cómo su vida había cambiado tan drásticamente en pocas horas. Cada vez que cerraba los ojos veía la expresión fría de Ricardo, escuchaba sus palabras crueles, sentía el dolor de saber que el hombre al que había amado durante tanto tiempo la había traicionado de manera tan calculada. Pero también pensaba en las palabras de Elena, en la posibilidad de pelear, de no rendirse sin luchar. Patricia había sido una mujer fuerte una vez, antes de perderse en los roles de esposa y madre perfectas. Tal vez era hora de recordar quién había sido antes de convertirse en la señora de Mendoza. Mientras el amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas del departamento de Elena, Patricia tomó una decisión. No iba a permitir que Ricardo destruyera su vida sin consecuencias. No iba a dejar que se llevara a sus hijos sin pelear. Y definitivamente no iba a aceptar ser desechada como si fuera basura después de 18 años de matrimonio. Ricardo había cometido un error al subestimarla. Había calculado mal al pensar que se rendiría fácilmente. En 48 horas, iba a descubrir exactamente qué tan equivocado estaba. Patricia despertó a las 6 de la mañana con el sonido de su alarma del teléfono, un hábito que había mantenido durante años para preparar el desayuno de los niños. Por un momento de confusión, no recordó dónde estaba. La luz que entraba por la ventana era diferente. Los sonidos de la calle no eran los familiares de Providencia, y el sofá donde había dormido le dolía en la espalda de una manera que su cama matrimonial nunca le había dolido. Luego la realidad la golpeó como una cubeta de agua fría. Ricardo, el divorcio, los documentos, la expulsión de su propia casa. Sus hijos despertándose en ese momento, preguntándose dónde estaba su madre. Elena ya estaba despierta, preparando café en la pequeña cocina de su departamento. Vestía jeans y una blusa casual, y su cabello estaba peinado hacia atrás con una diadema. A diferencia de Patricia, que se sentía como si hubiera sido atropellada por un camión, Elena parecía energizada y lista para la batalla. «Buenos días, guerrera», dijo Elena, ofreciéndole una taza de café humeante. «¿Dormiste algo?» «Muy poco», admitió Patricia, aceptando agradecida el café. Era fuerte y amargo, exactamente lo que necesitaba para despejarse. «¿Ya tienes plan para el día?» «Tengo varios planes», respondió Elena sentándose frente a su hermana en la pequeña mesa de la cocina. «Primero vamos a conseguirte el mejor abogado de divorcios de la ciudad. Segundo,
Vamos a revisar todos los documentos que Ricardo te dio anoche para entender exactamente qué está tratando de hacer. Tercero, vamos a comenzar a armar tu propia estrategia. Patricia asintió, sintiendo una mezcla de gratitud y aprensión. Elena, no sé cómo agradecerte. No tienes que agradecerme nada. Eres mi hermana. Además, Elena sonrió con una expresión traviesa que Patricia no había visto desde que eran niñas. Siempre quise ver a Ricardo recibir su merecido. Nunca me cayó bien ese arrogante. ¿En serio? ¿Nunca me dijiste nada? ¿Y arruinar tu felicidad matrimonial? No, gracias. Pero desde el día que se casaron, algo sobre él me pareció falso. Demasiado controlador, demasiado preocupado por las apariencias. Patricia procesó esta información mientras tomaba su café. Durante años, había asumido que Elena estaba celosa de su matrimonio perfecto, de su estabilidad económica, de su familia tradicional. Nunca se le había ocurrido que Elena pudiera ver cosas que ella había elegido ignorar. El teléfono de Patricia vibró con un mensaje de texto. Era de Ricardo. Los niños preguntaron por ti esta mañana. Les dije que tenías una emergencia familiar. Hablaremos con ellos después del colegio. No hagas esto más difícil de lo necesario. Patricia le mostró el mensaje a Elena, quien leyó con expresión de disgusto. ¿Ves lo que hace? Te controla incluso ahora. Decide cuándo puedes ver a tus propios hijos. ¿Qué les vas a decir? ¿Cómo vas a reaccionar? Pero tiene razón en algo, dijo Patricia tristemente. No quiero que los niños sufran más de lo necesario. Patricia, tus hijos van a sufrir sin importar cómo manejes esto. Su padre está destruyendo su familia, pero al menos pueden ver que su madre está luchando por ellos, no rindiéndose sin pelear. Elena tenía razón, y Patricia lo sabía. Respondió al mensaje de Ricardo. Quiero hablar con los niños a las 7 p.m. Estaré ahí. La respuesta llegó casi inmediatamente. Esa decisión la tomo yo. Te avisaré cuando es apropiado. Patricia sintió la familiar sensación de impotencia que había caracterizado los últimos años de su matrimonio, sin que se diera cuenta. Ricardo siempre había sido controlador, pero ella había interpretado eso como protección, como cuidado. Ahora veía esas mismas acciones bajo una luz completamente diferente. No le respondas, aconsejó Elena. Déjalo que espere. Por primera vez en años, tú tienes algo que él no puede controlar, tu propia agenda. A las 9 de la mañana, Elena y Patricia salieron del departamento rumbo al bufete de abogados más prestigioso de Guadalajara. Elena había hecho la cita esa misma mañana, utilizando contactos de su trabajo de diseño gráfica, que la había puesto en contacto con diversos profesionales de la ciudad. El bufete de Ramírez, Sánchez y Asociados ocupaba 2 pisos de un edificio colonial, restaurado en el centro histórico. La recepción estaba elegantemente decorada con muebles de cuero y obras de arte mexicano contemporáneo. Patricia se sintió intimidada por la atmósfera profesional, especialmente cuando se dio cuenta de que probablemente no podía permitirse los honorarios de un lugar así. Señora Herrera, el licenciado Ramírez la está esperando, anunció la recepcionista después de que habían esperado apenas 5 minutos. El licenciado Miguel Ramírez tenía aproximadamente 50 años, cabello gris perfectamente peinado y un traje que claramente había costado más de lo que Patricia gastaba en ropa en 6 meses. Su oficina tenía vista a la Catedral de Guadalajara y las paredes estaban cubiertas con diplomas, certificados y fotografías de él con diversos políticos y empresarios locales. Señora Herrera, dijo Ramírez, estrechando la mano de Patricia con un apretón firme. Elena me contó por teléfono la situación general. Antes de comenzar, quiero que sepa que manejo casos como este con honorarios contingentes cuando hay activos significativos en juego. Si ganamos, cobro un porcentaje. Si perdemos, no me debe nada. Patricia se sintió inmediatamente aliviada. Al menos no tendría que preocuparse por los costos legales mientras luchaba por sus derechos. Ahora, continuó Ramírez, sentándose detrás de su escritorio y abriendo una libreta legal, cuénteme exactamente qué ocurrió anoche y muéstreme todos los documentos que le dio su esposo. Patricia relató los eventos de la noche anterior, tratando de mantenerse objetiva y factual a pesar de las emociones que todavía la abrumaban.
Ramírez tomaba notas ocasionales, pero principalmente la escuchaba con una atención que la hacía sentir como si sus palabras realmente importaran. Cuando terminó de hablar, Patricia le entregó la carpeta con los documentos del divorcio. Ramírez los revisó en silencio durante varios minutos, su expresión volviéndose cada vez más seria a medida que leía. «Señora Herrera», dijo finalmente, levantando la vista de los documentos. «Su esposo tiene un abogado muy competente, pero también muy agresivo. Estos documentos están diseñados para intimidarla y hacerla sentir que no tiene opciones». «¿Pero son legales?», preguntó Patricia ansiosa. «Algunos puntos sí, otros son cuestionables, y algunos son francamente ilegales». Ramírez señaló varias secciones en los documentos. Por ejemplo, es cierto que él puede solicitar el divorcio unilateralmente. También es posible que haya transferido algunos activos a su nombre, únicamente si lo hizo de manera legal y con propósitos comerciales legítimos. Patricia sintió como si su corazón se hundiera. «Entonces, ¿puede quitarme todo?». «No tan rápido», sonrió Ramírez. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Su esposo cometió varios errores importantes en sus documentos. Elena se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Qué tipo de errores? Primero, la custodia de los menores. En México, existe una fuerte presunción legal a favor de la madre, especialmente cuando los niños son mayores de 12 años y pueden expresar su preferencia. Su esposo tendría que demostrar que usted es una madre inadecuada, no solo que él tiene más dinero. Patricia sintió un rayo de esperanza. ¿Y sobre los bienes? Ahí es donde su esposo puede haber cometido su error más grave, dijo Ramírez, hojeando los documentos otra vez. Dice aquí que él transfirió propiedades a su nombre únicamente hace 2 años para proteger activos comerciales. Pero si esas transferencias se hicieron sin su conocimiento o consentimiento, y especialmente si se hicieron con la intención de defraudar sus derechos como esposa, entonces son nulas. ¿Cómo podemos demostrar eso?, preguntó Elena. Con una investigación exhaustiva. Necesitamos revisar todos los movimientos financieros de los últimos 5 años, todas las transferencias de propiedades, todas las inversiones. Si encontramos un patrón de ocultamiento de activos con fines de divorcio, podemos no solo recuperar lo que le corresponde, sino también solicitar compensación adicional por fraude. Patricia se sintió abrumada por toda la información. ¿Cuánto tiempo tomaría algo así? Depende de qué tan cooperativo sea su esposo y qué tan bien haya escondido las evidencias. Pero mientras tanto, podemos solicitar medidas cautelares inmediatas. ¿Cómo qué? Como una pensión alimenticia provisional, prohibición de enajenar más bienes, y lo más importante, un régimen de convivencia inmediato con sus hijos. Su esposo no puede impedir que vea a sus hijos mientras se resuelve el divorcio. Por primera vez desde la noche anterior, Patricia sintió que tal vez no todo estaba perdido. ¿Cuándo podemos comenzar? Ahora mismo, dijo Ramírez, tomando el teléfono de su escritorio. Voy a llamar al abogado de su esposo para informarle que usted tiene representación legal y que cualquier comunicación futura debe ser dirigida a este bufete. También voy a solicitar una cita urgente con el juez para las medidas cautelares. Mientras Ramírez hacía sus llamadas, Elena y Patricia esperaron en silencio. Patricia podía escuchar fragmentos de la conversación del abogado. Palabras como intimidación, ocultamiento de activos y derechos de la cónyuge. Cada frase la hacía sentir un poco más fuerte, un poco más esperanzada. «Listo», anunció Ramírez después de colgar. El abogado de su esposo, el licenciado Herrera, sin relación familiar, espero, pareció sorprendido de que usted hubiera conseguido representación tan rápidamente. Tenemos una audiencia con el juez mañana a las 10 a.m. para las medidas cautelares. ¿Tan pronto? Los casos de violencia familiar y ocultamiento de activos reciben prioridad en el sistema judicial. Su esposo, al echarla de la casa anoche, básicamente nos regaló un argumento de violencia psicológica. Elena sonrió con satisfacción. Ricardo no se lo vio venir. Ahora viene la parte difícil, continuó Ramírez. Necesitamos preparar su caso. Señora Herrera, necesito que haga una lista de todos los bienes que recuerde. Propiedades, cuentas bancarias, inversiones,
vehículos, joyas, todo. También necesito que recuerde cualquier conversación o documento que haya visto sobre transferencias o movimientos financieros inusuales. Patricia asintió, pero se sintió abrumada por la tarea. No sé si recuerdo todo. Ricardo siempre manejaba las finanzas. Está bien, haremos esto paso a paso. También voy a contratar a un investigador privado para que nos ayude a rastrear los activos ocultos. ¿Un investigador privado? Patricia no podía esconder su sorpresa. Señora Herrera, su esposo ha estado planeando esto durante años. Nosotros tenemos que ponernos al día rápidamente. Un buen investigador puede encontrar evidencias que los abogados no podemos acceder directamente. Durante las siguientes 2 horas, Patricia trabajó con Ramírez para reconstruir todo lo que podía recordar sobre las finanzas familiares. Era un proceso doloroso, no solo porque requería concentración mental cuando estaba emocionalmente agotada, sino porque cada detalle revelaba qué tan poco sabía realmente sobre la situación financiera de su familia. Recordó conversaciones telefónicas que había escuchado a medias, documentos que había visto en el escritorio de Ricardo y había asumido que eran trabajo rutinario, viajes de negocios que habían aumentado en frecuencia en los últimos años. Cada memoria adquiría nuevo significado bajo la luz de lo que ahora sabía. «Hay algo más», dijo Patricia de repente, recordando algo que la había molestado meses atrás. El año pasado, Ricardo insistió en que firmara unos documentos para actualizar nuestros testamentos. Nunca me explicó exactamente qué decían, solo me dijo que confiara en él. Ramírez se enderezó en su silla. ¿Todavía tiene copias de esos documentos? No. Ricardo se quedó con todo y me dijo que no me preocupara, que eran solo formalidades legales. Necesitamos conseguir esas copias inmediatamente. Es posible que sin saberlo, usted haya firmado documentos que afectaron sus derechos sobre los bienes matrimoniales. Patricia sintió una nueva oleada de náusea. ¿Es posible que haya firmado mi propia sentencia de pobreza? Es posible, pero si lo hizo sin entender completamente las implicaciones, podríamos argumentar que los documentos fueron obtenidos mediante engaño. En derecho familiar mexicano, los cónyuges tienen la obligación de actuar de buena fe entre sí. Cuando terminaron la reunión, ya eran las 2 de la tarde. Patricia se sentía mental y emocionalmente agotada, pero también más esperanzada de lo que había estado desde la noche anterior. Una última cosa, dijo Ramírez mientras las acompañaba hacia la salida. Es muy importante que usted no haga nada que pueda ser interpretado como vengativo o irresponsable. Su esposo va a estar buscando evidencias de que usted es inestable emocionalmente. Mantenga la calma, documente todo, y déjeme manejar las confrontaciones legales. Elena y Patricia almorzaron en un pequeño restaurante cerca del bufete. Patricia apenas probó su comida, demasiado nerviosa para comer, pero Elena insistió en que necesitaba mantener su energía. «¿Cómo te sientes después de la reunión?», preguntó Elena. «Confundida, esperanzada, aterrorizada», respondió Patricia honestamente. «Todo esto es tan abrumador. Hace 24 horas mi mayor preocupación era si Daniela había estudiado para su examen de matemáticas. Y ahora estás aprendiendo que puedes ser más fuerte de lo que pensabas», dijo Elena firmemente. «Patricia siempre ha sido inteligente y capaz. Solo que Ricardo te convenció durante años de que dependías de él para todo». A las 4 de la tarde, decidieron ir a la casa para recoger más ropa y documentos personales de Patricia. Ricardo había dicho que podía regresar cuando los niños estuvieran en el colegio, y según sus horarios habituales, no regresarían hasta las 6. Mientras manejaba hacia Providencia, Patricia sintió una mezcla extraña de nostalgia y aprensión. Habían pasado menos de 24 horas desde que había salido de esa casa, pero se sentía como una vida entera. La calle donde vivían estaba tranquila a esa hora de la tarde. Patricia vio a la señora García regando su jardín en la casa de al lado y se preguntó qué pensaría la vecina sobre toda la situación. ¿Ricardo ya había comenzado a esparcir su versión de los eventos? ¿Ya todos en el vecindario sabían que el matrimonio perfecto de los Mendoza había sido una mentira? Cuando llegaron a la entrada de la casa, Patricia se sorprendió al ver un auto desconocido en la entrada. Un BMW rojo último modelo que definitivamente no pertenecía a Ricardo. ¿De quién es ese auto?,
preguntó Elena. No tengo idea. Ricardo no mencionó que fuera a tener visitas. Patricia usó su control remoto para abrir el portón, pero cuando intentó abrir la puerta principal de la casa con su llave, se dio cuenta de que Ricardo ya había cambiado las cerraduras, exactamente como había amenazado. Ese bastardo, murmuró Elena. ¿Ahora qué hacemos? Patricia tocó el timbre de su propia casa, sintiendo la humillación de tener que pedir permiso para entrar al lugar donde había vivido durante 10 años. La puerta se abrió después de unos momentos, pero no fue Ricardo quien apareció. Era una mujer que Patricia nunca había visto antes, alta, rubia, probablemente de unos 35 años, vestida con un traje de negocios elegante y zapatos de diseñador. Su cabello estaba perfectamente peinado y su maquillaje era impecable, incluso a las 4 de la tarde. ¿Sí?, preguntó la mujer con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Patricia se quedó momentáneamente sin palabras. Era obvio quién era esta mujer, pero la realidad de verla en su casa abriendo su puerta era como recibir una bofetada física. «Soy Patricia Herrera», logró decir finalmente. «Esta es mi casa». «Ah». La sonrisa de la mujer se volvió aún más fría. «Tú debes ser la ex-esposa. Ricardo me habló de ti». «¿Ex-esposa? Todavía estoy casada con Ricardo. ¿Y tú eres...?» «Soy Valeria Sandoval, la nueva, digamos, administradora de esta casa». Elena se adelantó, claramente lista para confrontar. ¿Administradora? ¿Y dónde está Ricardo? Está en una reunión importante. Me pidió que me encargara de que recogieras tus cosas sin causar problemas. Patricia sintió como si todo a su alrededor se volviera irreal. No solo Ricardo la había reemplazado, sino que había instalado a su reemplazo en la casa familiar antes de que siquiera se procesaran los papeles del divorcio. «Quiero hablar con Ricardo», dijo Patricia, tratando de mantener la voz firme. «Como te dije, está ocupado, pero puedes recoger tus pertenencias personales. Te doy 15 minutos». «¿15 minutos? He vivido aquí durante 10 años». Valeria miró su reloj con gesto teatral. 14 minutos ahora. El tiempo corre. Elena agarró el brazo de Patricia antes de que pudiera responder. «Vamos, recogemos lo que necesitas y nos vamos». Pero antes, Elena sacó su teléfono y comenzó a tomar fotografías de Valeria en la entrada de la casa. «¿Qué haces?», preguntó Valeria, claramente molesta. «Documentando evidencias para el abogado. Esto se llama concubinato público, y en México es causa de divorcio necesario con todas las consecuencias legales que eso implica». Valeria perdió un poco de su compostura. «Ricardo dijo que no habías conseguido abogado». «Ricardo se equivocó en muchas cosas», respondió Elena con una sonrisa que no auguró nada bueno para nadie. Patricia subió a su habitación, ahora acompañada por Elena, que siguió documentando todo con fotografías. El cuarto que había compartido con Ricardo durante años ya mostraba signos de la presencia de otra mujer, productos de belleza caros en el tocador que no eran suyos, un vestido colgado en el armario que definitivamente no era de su talla, un perfume francés que nunca había usado. «No puedo creer que ya la haya instalado aquí», murmuró Patricia mientras empacaba más ropa en una maleta más grande. «Es mejor para tu caso», respondió Elena, tomando fotografías de las pertenencias de Valeria. «Demuestra que la infidelidad es evidente y que Ricardo no tiene respeto alguno por la familia que están destruyendo». Patricia abrió el cajón de su tocador para recoger algunas joyas y se llevó una sorpresa desagradable. Varias piezas habían desaparecido, incluyendo los aretes de diamantes que Ricardo le había regalado en su 10º aniversario de bodas y el collar de perlas que había sido de su abuela. «Falta la mitad de mis joyas», le dijo a Elena. «¿Estás segura de que las tenías todas aquí?» «Completamente segura. Nunca las llevo a ningún lado porque son demasiado valiosas». Elena siguió fotografiando, ahora incluyendo el joyero vacío. «Esto es robo. No importa que estén divorciándose. No puede tomar tus pertenencias personales». Patricia sintió una mezcla de rabia y tristeza que la sorprendió por su intensidad. Las joyas no eran solo valiosas económicamente, tenían valor sentimental. Los aretes habían sido un regalo después del nacimiento de Sebastián, cuando Ricardo se había mostrado especialmente cariñoso y agradecido por darle un hijo.
El collar de su abuela representaba una conexión con su familia que se extendía más allá de su matrimonio fallido. Cuando bajaron al primer piso, Valeria las estaba esperando junto a la puerta, claramente impaciente porque se fueran. ¿Ya terminaron? Faltan varias de mis joyas, dijo Patricia directamente. Quiero saber dónde están. No sé nada sobre joyas. Tal vez deberías preguntarle a Ricardo. Te estoy preguntando a ti, ya que aparentemente ahora vives en mi casa. Valeria se cruzó de brazos, y Patricia notó que llevaba puestos los aretes de diamantes que faltaban de su joyero. Esos son mis aretes, dijo Patricia señalándolos. Valeria se tocó instintivamente los aretes, confirmando la acusación. Ricardo me los regaló, son míos ahora. Ricardo no puede regalar lo que no le pertenece. Esos aretes fueron un regalo personal para mí. Bueno, ahora son míos. Si tienes algún problema con eso, habla con un abogado. Elena tomó varias fotografías de Valeria usando los aretes de Patricia. Ya lo hicimos, y él va a estar muy interesado en estas fotos. Por primera vez desde que habían llegado, Valeria pareció genuinamente preocupada. No pueden demostrar nada. ¿Quieres apostar?, preguntó Elena con una sonrisa que daba miedo. Mientras caminaban hacia su auto, Patricia sintió como si hubiera sido golpeada físicamente. No solo había perdido a su esposo y su casa, sino que la otra mujer ahora llevaba puestas sus joyas como trofeos de guerra. ¿Cómo puede Ricardo permitir esto?, preguntó Patricia mientras Elena manejaba de regreso al centro. Porque es un cobarde y un ladrón, respondió Elena firmemente. Pero acabamos de conseguir evidencia muy valiosa para tu caso. Adulterio evidente, robo de bienes personales, humillación pública. Ramírez va a poder hacer mucho daño con esto. El teléfono de Patricia sonó cuando estaban llegando al departamento de Elena. Era un número desconocido. Bueno, señora Herrera, habla el licenciado Herrera, representante legal de su esposo. Patricia hizo una seña a Elena para que se detuviera en el estacionamiento. Quería tener toda su atención para esta conversación. Dígame, entiendo que usted contrató los servicios del licenciado Ramírez. Así es. Muy bien. Mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo amigable que evite un litigio prolongado y costoso. Patricia sintió una chispa de esperanza. ¿Qué tipo de acuerdo? Una pensión alimenticia de 20,000 pesos mensuales, régimen de convivencia con los menores los fines de semana alternados, y la renuncia a cualquier reclamación sobre los bienes empresariales de mi cliente. Patricia sintió como si le hubieran arrojado agua fría. ¿Y qué hay de la casa? ¿Qué hay de la mitad de los bienes matrimoniales? ¿Qué hay de la custodia compartida? Señora Herrera, creo que usted no entiende su posición legal. Mi cliente está siendo generoso al ofrecerle algo. Podría no ofrecerle nada. Su cliente puede quedarse con su generosidad, respondió Patricia, sintiendo una rabia fría que la sorprendió. Nos vemos en el juzgado mañana. Señora Herrera, le recomiendo encarecidamente que reconsidere. Los litigios de divorcio pueden volverse muy desagradables, especialmente cuando una de las partes tiene recursos limitados para defenderse. ¿Es esa una amenaza? Es una realidad. Buenos días, señora Herrera. La llamada terminó, dejando a Patricia con el teléfono en la mano y una nueva determinación ardiendo en su pecho. ¿Qué te dijo?, preguntó Elena. Patricia le contó sobre la generosa oferta de Ricardo. Elena escuchó con una expresión que se volvía más furiosa con cada detalle. ¿20,000 pesos al mes? ¿Después de 18 años de matrimonio? ¿Después de que tú sacrificaste tu carrera para cuidar a sus hijos? Y solo los fines de semana alternos con mis propios hijos, añadió Patricia amargamente. Sobre mi cadáver, dijo Elena con determinación. Vamos a llamar a Ramírez inmediatamente. Necesita saber sobre la oferta, sobre Valeria, sobre las joyas robadas, sobre todo. Esa noche, Patricia no pudo dormir otra vez. Pero esta vez no era solo por tristeza o shock. Era por rabia. Una rabia limpia y fría que la hacía sentir más despierta y más enfocada de lo que había estado en años. Ricardo había calculado mal. Había asumido que ella se rendiría, que aceptaría cualquier migaja que él le arrojara. Había subestimado su determinación de luchar por sus hijos y por su dignidad.
Mientras miraba por la ventana del departamento de Elena hacia las luces de Guadalajara, Patricia hizo una promesa silenciosa. Ricardo iba a descubrir que había cometido el error más grande de su vida al subestimarla. En menos de 48 horas desde que la había echado de casa, ella ya tenía abogado, evidencias y un plan de batalla. El hombre que había creído que podía descartarla como basura estaba a punto de aprender una lección muy dolorosa sobre lo que sucede cuando subestimas a una mujer que no tiene nada más que perder. Patricia se despertó a las 5:30 de la mañana del segundo día. Esta vez no por una alarma, sino por una llamada telefónica. Era Daniela, llorando. «Mamá, ¿dónde estás? Papá no nos quiere decir nada, y hay una mujer extraña en la casa que dice que vive aquí ahora». El corazón de Patricia se partió al escuchar la angustia en la voz de su hija. «Mi amor, estoy bien. Estoy con tu tía Elena. ¿Estás bien tú y tu hermano?» «No, mamá. Sebastián no ha hablado desde ayer y papá está actuando muy raro. Esta mujer está usando tu ropa y durmió en tu cama. ¿Qué está pasando?» Patricia cerró los ojos, sintiendo una mezcla de rabia y dolor que la hizo temblar. No solo Ricardo había instalado a su amante en la casa familiar, sino que había expuesto a sus hijos a esa humillación. «Daniela, escúchame con atención. Tu papá y yo estamos teniendo problemas serios, pero eso no tiene nada que ver contigo o con Sebastián. Los amo más que a nada en el mundo, ¿está claro? ¿Te vas a divorciar de papá?» Patricia sintió como si le arrancaran el corazón. «Es complicado, mi amor. Pero sin importar lo que pase entre tu papá y yo, siempre voy a ser tu mamá y siempre vamos a estar juntos. ¿Cuándo puedes venir a casa?» «Muy pronto, te lo prometo». Después de colgar, Patricia se quedó sentada en el sofá-cama, procesando la conversación. Era evidente que Ricardo no había manejado la situación con los niños de manera apropiada. Instalar a Valeria en la casa inmediatamente era una crueldad innecesaria hacia Daniela y Sebastián. Elena apareció en la cocina con 2 tazas de café y una expresión decidida. Escuché la conversación. «Ese cabrón está usando a los niños como peones. Tengo que hacer algo, Elena. No puedo dejar que mis hijos sufran por los juegos de poder de Ricardo. Y haremos algo. Pero primero tenemos la audiencia con el juez en 4 horas. Después de eso, vas a tener derechos legales que Ricardo no puede ignorar». A las 8 de la mañana, Patricia recibió una llamada del licenciado Ramírez. «Señora Herrera, tengo noticias. Mi investigador privado trabajó toda la noche y encontró algo muy interesante». Patricia sintió una chispa de esperanza. «¿Qué encontró? Prefiero explicárselo en persona. ¿Puede venir a mi oficina en 1 hora? Y traiga a su hermana porque va a necesitar apoyo emocional para lo que voy a contarle». El tono de Ramírez la preocupó. «¿Es algo malo?» «Es algo que cambia completamente su caso, pero no estoy seguro de si usted lo va a considerar bueno o malo». Patricia y Elena llegaron al bufete a las 9 en punto. Ramírez las estaba esperando con varios archivos sobre su escritorio y una expresión seria que Patricia no había visto el día anterior. «Señoras, siéntense. Lo que voy a contarles va a ser impactante». Patricia se preparó mentalmente para lo peor. «Dígame». Mi investigador revisó todos los registros públicos de propiedades y movimientos corporativos relacionados con su esposo durante los últimos 5 años. Lo que encontramos sugiere que Ricardo ha estado preparando este divorcio desde mucho antes de lo que él admitió. Elena se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de preparaciones? Transferencias sistemáticas de activos, creación de empresas fantasma, inversiones en nombre de terceros. Pero eso no es lo más interesante. Ramírez abrió uno de los archivos y sacó varias fotografías. ¿Reconoce a esta mujer? Patricia miró las fotografías y su corazón se detuvo. Era Valeria, la mujer que había conocido el día anterior en su casa. Pero las fotografías habían sido tomadas mucho antes, y en ellas aparecía con Ricardo en situaciones claramente románticas. Estas fotografías fueron tomadas hace 3 años, continuó Ramírez. Su esposo ha estado teniendo una relación con la señorita Sandoval desde mucho antes de lo que probablemente usted sospechaba. Patricia sintió como si el piso se hubiera abierto bajo sus pies. 3 años. Pero hay más. La señorita Sandoval no es solo la amante de su esposo, también es su socia comercial.
Juntos han formado al menos 4 empresas durante los últimos 2 años, todas diseñadas para ocultar activos matrimoniales. Elena tomó las fotografías y las examinó cuidadosamente. ¿Eso es legal? Absolutamente no. Constituye fraude conyugal, ocultamiento de activos y posiblemente lavado de dinero. Pero hay algo más que necesita saber, señora Herrera. Ramírez sacó otro conjunto de documentos. Su esposo y la señorita Sandoval compraron una casa en Puerto Vallarta el año pasado. Una casa de $2 millones que está registrada únicamente a nombre de ella, pero que fue pagada con dinero de las cuentas empresariales de su esposo. Patricia no podía procesar toda la información. ¿$2 millones? Pero la revelación más grande es esta. Ramírez sacó un último documento. La señorita Sandoval está embarazada, de 5 meses. El silencio en la oficina fue absoluto. Patricia sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. ¿Embarazada?, murmuró finalmente. Según los registros médicos que mi investigador pudo obtener legalmente, sí. Lo que significa que su esposo no solo ha estado engañándola durante años, sino que ya tiene un hijo en camino con su amante. Elena fue la primera en encontrar su voz. Ese hijo de puta no solo destruyó su matrimonio, sino que ya está construyendo una nueva familia. Patricia se puso de pie y caminó hacia la ventana, tratando de procesar toda la información. Ricardo no solo había planeado el divorcio durante años, había construido toda una vida secreta mientras ella creía que tenían un matrimonio real. ¿Qué significa todo esto para mi caso?, preguntó sin voltear de la ventana. Significa que tenemos suficientes evidencias para demostrar fraude conyugal, adulterio agravado y ocultamiento sistemático de activos. Pero también significa que su esposo tiene más motivaciones para mantener este divorcio que simplemente estar aburrido con usted. Patricia se volvió hacia Ramírez. ¿Cómo usa esto a mi favor? En el derecho familiar mexicano, cuando se demuestra adulterio con ocultamiento de activos, el cónyuge culpable puede perder el derecho a cualquier bien matrimonial y estar obligado a pagar compensación por daño moral. Además, la custodia de los menores se ve fuertemente influenciada por el comportamiento moral de los padres. ¿Está diciendo que puedo ganar todo? Estoy diciendo que su esposo se puso en una posición legal muy vulnerable. Pero necesitamos actuar rápido, antes de que él o su abogado se den cuenta de cuánto sabemos. A las 10 en punto, Patricia se encontraba sentada en una sala de audiencias del Juzgado Familiar de Guadalajara. Era su primera vez en un juzgado, y el ambiente formal la intimidaba. Ricardo estaba sentado del otro lado de la sala con su abogado, el licenciado Herrera. Por primera vez en 2 días, Patricia pudo estudiarlo sin las emociones abrumadoras de la confrontación personal. Ricardo se veía nervioso, aunque trataba de mantener su compostura habitual. Llevaba su traje gris favorito y su corbata azul de la suerte, la misma que usaba para presentaciones importantes de negocios. Pero Patricia notó las líneas de tensión alrededor de sus ojos, la manera como tamborilleaba los dedos sobre la mesa, los signos sutiles que indicaban que no estaba tan confiado como aparentaba. Cuando el juez, un hombre mayor con cabello completamente blanco y una expresión seria, entró a la sala, todos se pusieron de pie. Buenos días. Este es el caso de Herrera versus Mendoza. Solicitud de medidas cautelares. Licenciado Ramírez, proceda con su solicitud. Ramírez se levantó y comenzó a presentar el caso de Patricia con una eficiencia que la impresionó. Habló sobre la expulsión injustificada de la casa familiar, el intento de alienación parental y las evidencias de ocultamiento de activos, pero guardó las revelaciones más explosivas para el final. Señor juez, hemos descubierto evidencias de que el demandado ha estado involucrado en una relación adúltera durante al menos 3 años, durante la cual ha sistemáticamente transferido activos matrimoniales a nombre de su cómplice con el propósito de defraudar los derechos de mi clienta. El licenciado Herrera se puso de pie inmediatamente. Objeción, señor juez. Estas son acusaciones sin fundamento diseñadas para... Tengo evidencias, interrumpió Ramírez, colocando las fotografías y documentos sobre la mesa del juez. Fotografías que datan de 3 años atrás, registros de transferencias de propiedades.
y evidencia de que la señorita Valeria Sandoval, cómplice del demandado, actualmente reside en la casa familiar y porta joyas robadas de mi clienta. Patricia vio cómo el rostro de Ricardo se ponía pálido mientras el juez examinaba las evidencias. El licenciado Herrera trataba de mantener la compostura, pero era obvio que no había esperado este nivel de preparación. Además, continuó Ramírez, tenemos evidencias de que la señorita Sandoval está embarazada del demandado, lo que demuestra que la relación adúltera no solo continúa, sino que ha resultado en la procreación de un hijo fuera del matrimonio. El silencio en la sala fue palpable. Patricia vio cómo Ricardo intercambiaba miradas desesperadas con su abogado. Era evidente que no habían esperado que ella descubriera la verdad tan rápidamente. El juez terminó de revisar los documentos y miró seriamente a ambas partes. Licenciado Herrera, ¿su cliente tiene alguna respuesta a estas acusaciones? El licenciado Herrera se levantó lentamente, claramente comprando tiempo para pensar. Señor juez, mi cliente admite que su matrimonio ha pasado por dificultades, pero ¿admite las relaciones adúlteras? Interrumpió el juez. Mi cliente prefiere no hacer declaraciones sobre su vida personal en este momento. ¿Admite el ocultamiento de activos matrimoniales? Los movimientos empresariales de mi cliente fueron realizados con propósitos comerciales legítimos. El juez no pareció convencido. Licenciado Ramírez, ¿qué medidas cautelares está solicitando? Primero, el regreso inmediato de mi clienta a la casa familiar. Segundo, la prohibición de enajenación de cualquier bien matrimonial. Tercero, un régimen de convivencia que permita a mi clienta mantener la custodia temporal de sus hijos menores. Cuarto, una pensión alimenticia provisional de 50,000 pesos mensuales. Y quinto, el embargo preventivo de todas las cuentas bancarias y propiedades hasta que se resuelva el juicio principal. Patricia sintió una mezcla de esperanza y terror. Ramírez estaba pidiendo casi todo lo que Ricardo había tratado de quitarle. El licenciado Herrera se puso de pie inmediatamente. Señor juez, estas medidas son excesivas y punitivas. Mi cliente tiene derecho a... Su cliente tiene derecho a un proceso legal justo, interrumpió el juez. Pero también tiene la obligación de actuar de buena fe hacia su cónyuge, obligación que aparentemente ha violado sistemáticamente. El juez deliberó en silencio durante varios minutos que se sintieron como horas. Patricia podía escuchar los latidos de su corazón en sus oídos. Basándome en las evidencias presentadas, concedo las siguientes medidas cautelares. La señora Herrera puede regresar inmediatamente a la casa familiar. El señor Mendoza debe desalojar a cualquier tercero que actualmente resida en la propiedad matrimonial. Se prohíbe la enajenación de cualquier bien hasta la resolución del caso principal. Se establece un régimen de convivencia que otorga la custodia temporal de los menores a la madre, con visitas supervisadas del padre. Se ordena una pensión alimenticia provisional de 40,000 pesos mensuales. Y se ordena el embargo preventivo de las cuentas principales hasta que se complete un inventario de todos los bienes matrimoniales. Patricia sintió como si fuera a desmayarse de alivio. En menos de 48 horas, había pasado de no tener nada a recuperar casi todo. Estas medidas entran en vigor inmediatamente, continuó el juez. La audiencia para el juicio principal se programará en 30 días. Si hay violación de cualquiera de estas medidas, el infractor enfrentará cargos por desacato. Cuando salieron del juzgado, Ricardo se acercó a Patricia por primera vez desde la noche del divorcio. Su expresión era una mezcla de rabia y desesperación. Patricia, esto es ridículo. Podemos resolver esto sin abogados, sin escándalos públicos. Ahora quieres resolver sin abogados, respondió Patricia con una calma que la sorprendió. Después de 3 años de engaños, después de instalar a tu amante embarazada en mi casa, después de robar mis joyas para dárselas a ella, no sabes de lo que estás hablando. Patricia sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Sé exactamente de lo que estoy hablando, Ricardo. Sé sobre la casa en Puerto Vallarta. Sé sobre las empresas fantasma. Sé sobre el bebé que viene en camino. Sé sobre todo. La expresión de Ricardo cambió del enojo al shock. ¿Cómo? Subestimaste a la mujer equivocada, respondió Patricia. Pensaste que me rendiría sin pelear.
Pensaste que aceptaría tus migajas y desaparecería silenciosamente. Ricardo miró alrededor, claramente dándose cuenta de que varios abogados y personas en el juzgado estaban observando su conversación. Patricia, si publicas esto, vas a destruir mi reputación, mi negocio. Debiste pensar en eso antes de destruir a tu familia, replicó Patricia. Tienes hasta las 6 de la tarde para sacar a Valeria de mi casa. Después de eso, será la policía quien la saque. Patricia se dirigió hacia donde Elena la estaba esperando, pero Ricardo la agarró del brazo. Esto no se va a quedar así, murmuró en voz baja. Tengo recursos que tú no puedes imaginar. Puedo hacer que este proceso se alargue años. Patricia se liberó de su agarre y lo miró directamente a los ojos. Perfecto. Mientras más tiempo tome, más evidencias vamos a encontrar sobre tus fraudes. ¿Realmente quieres que un investigador privado siga revisando tu vida con lupa durante años? La expresión de Ricardo le dijo a Patricia que había dado en el blanco. Había más secretos que aún no habían descubierto. A las 2 de la tarde, Patricia se encontraba frente a su casa nuevamente. Esta vez llevaba la orden judicial que le daba derecho a entrar, y esta vez Elena no era la única que la acompañaba. Ramírez había enviado a un oficial judicial para asegurar que las órdenes se cumplieran apropiadamente. El BMW rojo de Valeria ya no estaba en la entrada. Patricia sintió una mezcla de alivio y aprensión mientras usaba las llaves nuevas que el cerrajero había hecho según la orden judicial. La casa estaba silenciosa, pero Patricia inmediatamente notó que varias cosas habían cambiado. Fotografías familiares habían sido removidas de las paredes de la sala, reemplazadas por arte abstracto que nunca había visto. Los muebles habían sido reorganizados y había un aroma diferente en el aire, un perfume caro que definitivamente no era suyo. Es como si hubiera tratado de borrar cualquier evidencia de que viviste aquí, observó Elena. Patricia subió a su habitación, temiendo lo que encontraría. La habitación había sido completamente transformada. Las cortinas que ella había elegido habían sido reemplazadas. La ropa de cama era completamente diferente y todos sus objetos personales habían desaparecido. Esto es psicológico, murmuró Elena. Está tratando de hacerte sentir como si nunca hubieras pertenecido aquí. Pero Patricia se concentró en algo más importante. Los niños regresarían del colegio en 2 horas. Tenía tiempo limitado para restaurar algo de normalidad antes de la conversación más difícil de su vida. Trabajó sistemáticamente, reorganizando los muebles a su posición original, reinstalando las fotografías familiares que encontró guardadas en un closet y devolviendo la habitación a algo parecido a como la recordaba. No era perfecta, pero al menos no se sentía como la casa de una extraña. A las 4 en punto, Patricia escuchó el sonido del autobús escolar. Su corazón comenzó a latir rápidamente. Durante 2 días había pensado en este momento, preguntándose cómo explicarle a sus hijos que su familia se estaba desintegrando. Daniela entró corriendo por la puerta principal y se detuvo en seco al ver a su madre en la sala. «Mamá», gritó corriendo hacia Patricia y abrazándola con una fuerza que casi la tiró al suelo. Sebastián entró más lentamente, con su expresión típicamente reservada, pero Patricia pudo ver el alivio en sus ojos cuando la vio. «¿Dónde está esa mujer?», preguntó Daniela inmediatamente. «Se fue», respondió Patricia simplemente. «¿Están ustedes bien?» «No», dijo Daniela con la honestidad brutal de los adolescentes. «Ha sido horrible. Esa mujer actuaba como si fuera la dueña de la casa y papá se comportaba como si nosotros fuéramos invitados molestos». Sebastián finalmente habló. «Mamá, ¿tú y papá se van a divorciar?» Patricia había ensayado esta conversación en su mente docenas de veces, pero ahora que estaba frente a sus hijos, todas las palabras preparadas se desvanecieron. «Sí», dijo simplemente. «Nos vamos a divorciar». Sebastián asintió como si ya lo hubiera sabido. Daniela comenzó a llorar silenciosamente. «¿Es por nosotros?», preguntó Daniela. «¿Hicimos algo mal?». Patricia se arrodilló frente a sus hijos y los tomó de las manos. «Escúchenme con mucha atención. Esto no tiene absolutamente nada que ver con ustedes. Su papá y yo tenemos problemas entre nosotros, problemas de adultos que no tienen nada que ver con lo maravillosos que son ustedes». «¿Dónde vamos a vivir?», preguntó Sebastián prácticamente. «Van a vivir aquí,
Conmigo. Su papá los va a visitar regularmente, y van a pasar tiempo con él también. Pero esta sigue siendo su casa. ¿Y esa mujer va a volver? Preguntó Daniela con disgusto. Patricia eligió sus palabras cuidadosamente. No va a vivir aquí. Esta es nuestra casa. Los niños hicieron más preguntas durante la siguiente hora, algunas fáciles de responder, otras imposiblemente difíciles. Patricia trató de ser honesta sin compartir detalles que fueran inapropiados para su edad. Sí, el divorcio iba a cambiar sus vidas. No, eso no significaba que alguien los amara menos. Sí, iba a ser difícil por un tiempo. No, no era culpa de nadie excepto de los adultos involucrados. A las 6 de la tarde Ricardo llegó a la casa. Patricia lo escuchó entrar y caminar hacia la cocina donde ella estaba preparando la cena con los niños. Cuando entró a la cocina, la atmósfera inmediatamente se volvió tensa. Los niños lo miraron con una mezcla de confusión y resentimiento que era nueva en su relación con él. «Hola», dijo Ricardo incómodamente. «Hola, papá», respondió Daniela fríamente. «Mamá nos explicó sobre el divorcio». «Ah». Ricardo miró a Patricia con una expresión que no pudo interpretar. «¿Qué les dijiste exactamente?» «La verdad», respondió Patricia calmadamente. «Que nos vamos a divorciar, que van a vivir aquí conmigo, y que van a seguir viendo a su papá regularmente». «Papá», dijo Sebastián de repente, «¿por qué esa mujer estaba usando las cosas de mamá?» Ricardo se puso visiblemente incómodo. «Sebastián, eso es complicado». «No me parece complicado», respondió Sebastián con una madurez que sorprendió a Patricia. «Me parece irrespetuoso». Patricia sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Sus hijos estaban creciendo de maneras que no había anticipado, forzados a madurar por circunstancias que estaban fuera de su control. «Necesito hablar con su madre a solas», dijo Ricardo finalmente. «No», respondió Daniela firmemente. «No queremos que vuelvan a gritarse. Ya tuvimos suficiente de eso». Patricia se sorprendió. «¿Cuándo nos escucharon gritarnos?» «Hace 2 meses. Y el mes pasado. Y hace 3 semanas», respondió Sebastián. «Pensaban que estábamos dormidos, pero los escuchamos». Patricia se dio cuenta de que sus hijos habían estado conscientes de los problemas matrimoniales mucho antes de que ella misma los procesara completamente. Los niños siempre saben más de lo que los padres creen. «Ricardo», dijo Patricia, «podemos hablar después de la cena. Los niños necesitan normalidad ahora mismo». La cena fue incómoda, pero no hostil. Ricardo trató de mantener conversaciones normales sobre el colegio y las actividades de los niños, pero era obvio que todo había cambiado. Los niños respondían a sus preguntas, pero con una reserva que nunca habían mostrado antes. Después de la cena, cuando los niños subieron a hacer sus tareas, Ricardo y Patricia se quedaron solos en la cocina por primera vez desde la noche del divorcio. «No esperaba que consiguieras un abogado tan rápido», dijo Ricardo sin mirarla directamente. «No esperabas muchas cosas sobre mí, aparentemente. Patricia, esto no tiene que ser una guerra. Podemos encontrar una manera de resolverlo que funcione para todos». Patricia lo miró con incredulidad. «¿Una guerra?» «Ricardo, tú empezaste esta guerra hace 3 años cuando decidiste engañarme. Yo solo la estoy terminando. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Puedo darte más dinero?» «No quiero tu dinero, Ricardo. Quiero lo que me corresponde legalmente. Quiero la mitad de todo lo que construimos juntos durante 18 años de matrimonio. Sabes que eso va a arruinar mi negocio. Debiste pensar en eso antes de arriesgar tu negocio por una aventura». Ricardo se paseó por la cocina como un animal enjaulado. «Patricia, hay cosas que no entiendes. Compromisos que tengo, inversiones que no puedo liquidar fácilmente. Entonces será mejor que encuentres la manera de liquidarlas, porque el juez fue muy claro sobre lo que va a pasar si no cumples con las órdenes. ¿Y si te digo que hay aún más en juego de lo que tú sabes?» Patricia lo miró con curiosidad. «¿A qué te refieres?» Ricardo se detuvo y la miró directamente por primera vez en días. «¿Tu abogado te dijo que investigó mis negocios?» «Sí. ¿Te dijo todo lo que encontró?» Patricia sintió un escalofrío. ¿Qué debería haber encontrado? Ricardo se sentó en una de las sillas de la cocina y se pasó las manos por el cabello.
Por primera vez desde que comenzó todo esto, pareció vulnerable en lugar de arrogante. Patricia, si tu abogado sigue investigando, va a encontrar cosas que van mucho más allá del divorcio, cosas que podrían meterme en problemas serios. ¿Qué tipo de problemas? El tipo de problemas que involucran a la policía. Patricia se sentó frente a él, sintiendo como si estuviera en territorio completamente desconocido. Ricardo, ¿qué hiciste? Nada ilegal intencionalmente, pero algunos de mis socios, algunos de los proyectos en los que he estado involucrado, si alguien los examina muy de cerca, van a encontrar irregularidades. ¿Qué tipo de irregularidades? Ricardo vaciló. Lavado de dinero, evasión fiscal, posiblemente corrupción de funcionarios públicos. Patricia se quedó sin palabras. En el espacio de 3 días, había descubierto que su esposo no solo era adúltero, sino posiblemente criminal. ¿Por cuánto dinero estamos hablando?, preguntó finalmente. Millones, tal vez decenas de millones. Patricia se puso de pie y caminó hacia la ventana. Afuera, las luces del jardín se habían encendido automáticamente, iluminando las plantas que había cuidado durante años, sin saber que habían sido compradas con dinero sucio. ¿Y Valeria sabe todo esto? Valeria está involucrada en todo esto. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Patricia. Por eso la embarazaste. No fue un accidente. La necesitas como cómplice porque una esposa no puede ser forzada a testificar contra su esposo. Ricardo no respondió, pero su silencio fue confirmación suficiente. «Hijo de puta», murmuró Patricia. «Todo esto fue planeado. El divorcio, instalar a Valeria como tu nueva esposa, mantenerla callada sobre los negocios sucios. Patricia, si esto sale a la luz, van a congelar todos los activos. Todo. No va a quedar nada para ti, para los niños, para nadie». Patricia se volvió hacia él con una expresión que Ricardo no había visto nunca antes. ¿Me estás pidiendo que me quede callada sobre tus crímenes para proteger el dinero? Te estoy pidiendo que pienses en el futuro de nuestros hijos. Estoy pensando en el futuro de nuestros hijos. Y ese futuro no incluye dinero manchado de sangre. Patricia salió de la cocina, dejando a Ricardo solo con sus secretos y su desesperación. Mientras subía las escaleras hacia las habitaciones de sus hijos, una idea comenzó a formarse en su mente. Ricardo había cometido un error fatal al contarle sobre los negocios ilegales. Había revelado información que podía usar no solo para ganar el divorcio, sino para asegurar que él enfrentara las consecuencias de todos sus crímenes. En 48 horas, Patricia había pasado de ser una esposa engañada a ser una mujer con información que podría destruir completamente a su esposo. El problema era decidir si estaba dispuesta a usar esa información, sabiendo que hacerlo podría cambiar las vidas de sus hijos para siempre. Patricia no durmió esa noche. Después de acostar a los niños y asegurar que Ricardo se había ido de la casa, se quedó despierta hasta las 4 de la madrugada procesando todo lo que había descubierto. Su esposo no solo era un adúltero, sino un criminal. Y ahora tenía que decidir qué hacer con esa información. A las 6 de la mañana su teléfono sonó. Era Elena. «¿Cómo fue anoche?», preguntó su hermana. «Elena, necesito verte urgentemente, pero no por teléfono. ¿Estás bien? ¿Pasó algo con Ricardo?» «Estoy bien, pero Ricardo me contó cosas que cambian todo. ¿Puedes venir acá antes de que los niños se despierten?» Elena llegó a las 7 con café y pan dulce de una panadería local. Los niños ya se habían ido al colegio, así que Patricia pudo contarle sin interrupciones sobre la confesión de Ricardo la noche anterior. «No puedo creerlo», murmuró Elena cuando Patricia terminó de hablar. «O sea, sabía que era un bastardo, pero no que fuera un criminal. Y lo peor es que ahora no sé qué hacer», admitió Patricia. «Si denuncio los crímenes van a congelar todos los activos. Los niños van a perder todo. Pero si no los denuncio, estoy siendo cómplice de lavado de dinero». «Patricia, ¿has pensado que tal vez esa era exactamente su intención al contarte? Ponerte en una posición donde no puedes actuar sin dañar a tus propios hijos». Patricia no había considerado esa posibilidad, pero tenía sentido. Ricardo era lo suficientemente manipulador como para usar incluso una confesión como arma. «Necesitamos contarle a Ramírez», dijo Elena. «Él sabrá qué hacer legalmente.
¿Y si decide que tiene que reportar los crímenes por obligación ética? Entonces al menos habrás hecho lo correcto. Patricia, no puedes proteger dinero criminal solo porque beneficia a tus hijos. ¿Qué tipo de mensaje les estarías enviando? Elena tenía razón, como casi siempre. Patricia llamó a Ramírez y programó una reunión de emergencia para esa mañana. A las 10 Patricia se encontraba nuevamente en la oficina del abogado, pero esta vez la atmósfera era completamente diferente. Ramírez escuchó la confesión de Ricardo con una expresión cada vez más seria. «Señora Herrera», dijo cuando ella terminó de hablar, «esto cambia todo el panorama de su caso». ¿En qué sentido? Legalmente tengo la obligación de reportar cualquier evidencia de actividad criminal que afecte a mis clientes, pero también tengo la obligación de proteger sus intereses. ¿Cuáles son mis opciones? Ramírez se recostó en su silla, claramente evaluando estrategias. Opción 1. Reportamos inmediatamente a las autoridades. Los activos se congelan. Su esposo probablemente va a prisión. Usted y sus hijos quedan sin nada material pero con la conciencia limpia. Patricia sintió un nudo en el estómago. Opción 2. Opción 2. Usamos esta información como apalancamiento en las negociaciones del divorcio. Su esposo acepta un acuerdo muy generoso para usted, y a cambio, usted no revela lo que sabe. ¿Eso no me convertiría en cómplice? No necesariamente. Usted no está participando en los crímenes, solo manteniendo silencio sobre información que obtuvo en conversaciones privadas con su esposo. Elena se inclinó hacia adelante. ¿Hay una opción 3? Ramírez sonrió de una manera que a Patricia no le gustó. Opción 3 es la más interesante. Cooperamos con las autoridades pero de manera controlada. ¿Qué significa eso? Significa que contactamos discretamente a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y les ofrecemos la cooperación de usted como testigo protegido. A cambio negociamos inmunidad para usted y protección de ciertos activos que pueden considerarse legítimos. Patricia procesó esta información. ¿Cuánto tiempo tomaría algo así? Meses, posiblemente años. Pero durante ese tiempo, usted estaría bajo protección de testigos, sus hijos tendrían estabilidad económica y al final, habría justicia. ¿Y Ricardo? Ricardo va a prisión. Pero después de que usted y sus hijos estén seguros. Patricia miró hacia la ventana del bufete, donde podía ver la vida normal de Guadalajara, continuando sin problemas. Gente yendo a trabajar, estudiantes caminando hacia la universidad, vendedores ambulantes ofreciendo sus productos. Todo el mundo normal mientras ella tomaba decisiones que cambiarían vidas para siempre. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto, pero no por mucho tiempo. Si su esposo sospecha que usted va a actuar, puede desaparecer con todo el dinero y dejarla sin recursos para pelear. Patricia y Elena salieron del bufete con más preguntas que respuestas. Decidieron almorzar en un restaurante pequeño cerca del centro histórico para seguir procesando las opciones. ¿En qué estás pensando realmente?, preguntó Elena mientras comían. Estoy pensando en Daniela y Sebastián, en cómo van a reaccionar cuando sepan que su padre es un criminal, en cómo van a vivir el resto de sus vidas sabiendo que todo lo que tuvieron fue construido con dinero sucio. ¿Y qué hay de ti? ¿Cómo vas a vivir sabiendo que tuviste la oportunidad de hacer justicia y no la tomaste? Patricia no tenía respuesta para esa pregunta. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Ricardo. ¿Pensaste en nuestra conversación de anoche? Necesitamos hablar. Patricia le mostró el mensaje a Elena. Se está poniendo nervioso. Bueno, que sufra un poco. Patricia respondió. Estoy pensando. Dame tiempo. La respuesta llegó inmediatamente. No tenemos mucho tiempo. Hay gente que está haciendo preguntas sobre los negocios. Patricia sintió un escalofrío. ¿Qué crees que significa eso? Creo que significa que Ricardo está en problemas más grandes de los que te dijo. Y creo que necesitas tomar una decisión pronto. Esa tarde, mientras los niños hacían sus tareas, Patricia recibió una llamada inesperada. Era de un número que no reconocía. ¿Señora Patricia Herrera? Sí, ¿quién habla? Soy el agente Martínez de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. ¿Podríamos reunirnos para hablar sobre su esposo, el señor Ricardo Mendoza? El corazón de Patricia se aceleró. ¿De qué se trata esto? Preferimos hablar en persona. ¿Puede venir a nuestras oficinas mañana por la mañana?
¿Estoy en problemas? No, señora. Pero creemos que usted puede tener información valiosa para una investigación en curso. Patricia aceptó la reunión e inmediatamente llamó a Ramírez para informarle. La respuesta del abogado la sorprendió. Ya los estaban investigando, dijo Ramírez. La confesión de su esposo no fue casualidad. Probablemente ya sabe que está bajo investigación y está tratando de protegerse. ¿Cómo? Convirtiendo a usted en cómplice. Si usted sabe sobre los crímenes y no los reporta, puede ser acusada de encubrimiento. Patricia sintió como si el piso se estuviera moviendo bajo sus pies otra vez. Entonces, ¿todo lo que me dijo anoche fue manipulación? Probablemente. Ricardo siempre ha estado 3 pasos adelante en este juego. Pero ahora nosotros también podemos estar 3 pasos adelante. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que mañana, cuando hable con la fiscalía, va a tener toda la información que necesita para protegerse y proteger a sus hijos. Esa noche, después de acostar a los niños, Patricia se quedó sentada en la sala de su casa, rodeada de fotografías familiares que ahora le parecían de otra vida. En una de ellas, tomada durante las vacaciones navideñas del año anterior, toda la familia sonreía frente al árbol de Navidad. Ricardo tenía su brazo alrededor de ella, y los niños sostenían regalos que probablemente habían sido comprados con dinero criminal. Su teléfono sonó. Era Ricardo. Patricia, necesitamos hablar esta noche. Es urgente. Los niños están durmiendo. No quiero que los despiertes. Entonces sal tú. Nos vemos en el Starbucks de Providencia en 1 hora. Patricia vaciló. La idea de verse con Ricardo a solas la ponía nerviosa, especialmente sabiendo todo lo que ahora sabía sobre él. Elena viene conmigo, dijo finalmente. Patricia, esto es entre tú y yo. Elena viene o no voy. Ricardo aceptó a regañadientes. 1 hora después, Patricia y Elena estaban sentadas en una mesa del café esperando a Ricardo. El lugar estaba casi vacío. Solo unas pocas personas trabajando en laptops y una pareja joven compartiendo un postre. Ricardo llegó puntual, vestido con jeans y una camisa casual que Patricia no había visto antes. Se veía nervioso y agitado, muy diferente del empresario confiado que había sido durante años. Gracias por venir, dijo, sentándose frente a ellas. ¿De qué se trata esto, Ricardo?, preguntó Patricia directamente. Se trata de que la fiscalía me contactó ayer. Están investigando a algunos de mis socios comerciales. ¿Y? Y sé que también te contactaron a ti. Patricia mantuvo una expresión neutral. ¿Cómo sabes eso? Porque tengo contactos. Porque sé cómo funciona esto. Ricardo se inclinó hacia adelante. Patricia, si cooperas con ellos me van a arrestar. Tal vez deberían arrestarte. ¿Y qué va a pasar con Daniela y Sebastián? ¿Cómo les vas a explicar que su padre está en prisión? Les voy a explicar que su padre cometió crímenes y está pagando las consecuencias, respondió Patricia con más firmeza de la que sentía. ¿Con qué dinero vas a mantenerlos mientras yo estoy en prisión? ¿Con qué dinero vas a pagar el colegio privado, las clases de piano de Daniela, el equipo de fútbol de Sebastián? Elena intervino. Con el dinero que legítimamente le corresponde después del divorcio. Ricardo se rió amargamente. ¿Qué dinero? Si me arrestan van a congelar todo. Todo va a desaparecer en honorarios legales y multas gubernamentales. Ustedes van a terminar sin nada. ¿Y cuál es tu propuesta?, preguntó Patricia. Mi propuesta es que me des 6 meses. 6 meses para liquidar los negocios legítimos, transferir activos limpios a tu nombre y establecer un fondo fiduciario para los niños. Después de eso puedes hacer lo que quieras. ¿A cambio de qué? A cambio de que mañana le digas a la fiscalía que no sabes nada sobre mis negocios, que nunca estuviste involucrada en las finanzas empresariales. Patricia estudió el rostro de su esposo. Incluso en su desesperación, estaba tratando de manipularla. ¿Y Valeria? ¿También ella consigue 6 meses? Valeria no es tu problema. El bebé tampoco es mi problema. La expresión de Ricardo se endureció. El bebé es complicado. ¿Complicado cómo? Ricardo vaciló antes de responder. El bebé no es mío. El silencio en la mesa fue absoluto. Patricia y Elena intercambiaron miradas de shock. ¿Qué dijiste?, preguntó Patricia finalmente. El bebé no es mío. Valeria se embarazó de otro hombre,
pero necesitaba un padre con dinero para mantenerla. Patricia no podía procesar esta nueva información. Entonces, ¿por qué? Porque necesitaba una esposa que no pudiera testificar en mi contra si todo se derrumbaba. Y Valeria necesitaba estabilidad económica. ¿Es un matrimonio falso? Es un matrimonio de conveniencia. Elena fue la primera en encontrar su voz. Eres aún más despreciable de lo que pensé. No estoy pidiendo comprensión, respondió Ricardo. Estoy pidiendo 6 meses. Patricia se puso de pie. No, no te voy a dar 6 meses para seguir cometiendo crímenes mientras finges que me estás protegiendo. No voy a mentirle a la fiscalía para protegerte. Patricia, piénsalo bien. Lo he pensado. Patricia tomó su bolsa y se preparó para irse. Mañana voy a decirle a la fiscalía todo lo que sé, y voy a pedirles que protejan a mis hijos de las consecuencias de tus decisiones. Si haces esto, vas a destruir a nuestra familia. Patricia se volvió hacia él una última vez. Ricardo, tú ya destruiste a nuestra familia. Yo solo estoy limpiando los escombros. Patricia y Elena salieron del café, dejando a Ricardo solo con su desesperación y sus esquemas fallidos. ¿Estás segura de tu decisión?, preguntó Elena mientras manejaba de regreso a casa. Completamente segura, respondió Patricia. No voy a construir el futuro de mis hijos sobre una base de mentiras y crímenes. Al día siguiente, Patricia se encontraba en las oficinas de la Fiscalía especializada en combate a la corrupción, acompañada por Ramírez. El agente Martínez era un hombre serio de unos 40 años que la trató con profesionalismo y respeto. Señora Herrera, apreciamos su cooperación. Entendemos que esta situación es difícil para usted y su familia. ¿Qué necesitan de mí exactamente? Necesitamos que nos cuente todo lo que sabe sobre las actividades comerciales de su esposo, especialmente cualquier cosa que le haya parecido inusual en los últimos años. Patricia pasó las siguientes 3 horas relatando conversaciones telefónicas que había escuchado, documentos que había visto, viajes misteriosos, reuniones a horas extrañas, y todas las pequeñas cosas que había notado, pero había elegido ignorar. ¿Su esposo alguna vez le pidió que firmara documentos sin explicárselos completamente? Sí, respondió Patricia, recordando los documentos del año anterior. Me dijo que eran actualizaciones de testamentos. ¿Tiene copias de esos documentos? No, pero mi abogado puede conseguirlas. Después de 3 horas, el agente Martínez se recostó en su silla. Señora Herrera, la información que nos ha proporcionado es muy valiosa. Confirma muchas de nuestras sospechas sobre las operaciones del señor Mendoza. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a ofrecer a su esposo la oportunidad de cooperar con la investigación. Si acepta, puede calificar para una sentencia reducida. Si no acepta, procederemos con arrestos inmediatos. ¿Y mis hijos? Sus hijos van a estar protegidos. Hemos arreglado con el juzgado familiar que ciertos activos que claramente se originaron de actividades legítimas permanezcan disponibles para su sustento. Patricia sintió un alivio enorme. ¿Cuánto tiempo va a tomar todo esto? Los arrestos comenzarán la próxima semana. El proceso legal puede tomar años, pero usted y sus hijos van a estar seguros. Cuando Patricia salió de las oficinas de la Fiscalía, se sintió como si hubiera respirado aire fresco por primera vez en semanas. Había tomado la decisión correcta, y ahora había que enfrentar las consecuencias. Su teléfono sonó con un mensaje de Ricardo. ¿Ya hablaste con ellos? Patricia respondió. Sí. ¿Y? Patricia escribió su respuesta cuidadosamente. Les dije la verdad. Sobre todo. La respuesta de Ricardo llegó después de varios minutos. Me subestimaste por 18 años. Supongo que era justo que tú me subestimaras al final. Esa noche, Patricia preparó la cena para sus hijos como lo había hecho miles de veces antes. Pero esta vez, mientras cortaba verduras y ponía la mesa, sabía que estaba construyendo una nueva vida sobre una base de honestidad y justicia. Daniela y Sebastián notaron que estaba más relajada que en días anteriores. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Daniela. «Estoy bien, amor. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. ¿Ya se resolvió todo el problema con papá?». Patricia eligió sus palabras cuidadosamente. «Se está resolviendo. Va a tomar tiempo, pero va a estar bien».
Una semana después, Patricia leyó en el periódico local que Ricardo Mendoza y varios socios habían sido arrestados en una operación contra el lavado de dinero y la corrupción. La noticia mencionaba que la investigación había sido posible gracias a la cooperación de fuentes internas. Los niños leyeron la noticia en silencio. Sebastián fue el primero en hablar. «Mamá, ¿tú ayudaste a que arrestaran a papá?» Patricia se sentó junto a sus hijos en el sofá de la sala. «Sí, ayudé a las autoridades porque era lo correcto». «¿Papá es realmente un criminal?», preguntó Daniela. «Papá tomó decisiones que lastimaron a mucha gente, y tiene que enfrentar las consecuencias de esas decisiones». «¿Lo odias?», preguntó Sebastián. Patricia consideró la pregunta seriamente. «No lo odio, pero ya no puedo amarlo de la manera que lo amé antes. Eso no significa que dejen de amarlo ustedes. Él sigue siendo su papá sin importar los errores que haya cometido». 3 meses después, Patricia estaba sentada en el jardín de su casa, observando a Elena jugar fútbol con Sebastián. Daniela estaba adentro, practicando piano. Los sonidos eran los mismos de antes, pero todo se sentía diferente. Su teléfono vibró con un mensaje de Ramírez. El juez aprobó el acuerdo final de divorcio. La casa queda a su nombre, además de la pensión compensatoria y los fondos para los niños. Oficialmente, es una mujer libre. Patricia sonrió mientras guardaba el teléfono. En 48 horas, había pasado de ser una esposa traicionada y humillada a ser una mujer que había encontrado su fuerza. El hombre que había creído que podía descartarla como basura, había descubierto que había subestimado completamente a la mujer que había tenido a su lado durante 18 años. Y ahora Patricia estaba construyendo una nueva vida, una vida basada en la verdad, la justicia y el respeto propio que había olvidado que tenía. 48 horas habían sido suficientes para cambiar todo, para demostrarse a sí misma que era más fuerte de lo que había imaginado, para crear un futuro mejor para sus hijos, para obtener su venganza de la manera más dulce posible. Viviendo bien. Patricia cerró el último capítulo de esa parte de su vida y abrió el primero de la siguiente. Una vida donde ella tenía el control, donde sus decisiones eran suyas, donde sus hijos podían estar orgullosos de la fortaleza de su madre. Ricardo había pensado que tirarle los papeles del divorcio y echarla de casa sería el final de la historia de Patricia. En realidad había sido solo el comienzo. ¿Te gustó la historia de Patricia y su increíble transformación? Esta mujer demostró que nunca debemos subestimar la fuerza de alguien que no tiene nada más que perder. En solo 48 horas, pasó de ser víctima a convertirse en la arquitecta de su propia justicia. ¿Qué opinas de la decisión que tomó Patricia de cooperar con las autoridades? ¿Crees que hizo lo correcto al exponer los crímenes de Ricardo, sabiendo que afectaría a sus hijos? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos saber qué harías tú en su lugar. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like al video, suscribirte al canal para más historias impactantes como esta, y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones. Tu apoyo nos motiva a seguir trayéndote las mejores historias de superación y justicia.